iba a ser ese tabernáculo, y ese tabernáculo iba a ser el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Dios, ese que hizo temblar el monte Sinaí, ese que hizo que baje el fuego y que hizo temblar a Israel, ahora ese Dios va a venir a vivir a esta carpa. Y vimos toda la historia de cómo Israel construyó todo el tabernáculo, todos los elementos que había dentro del tabernáculo. Y ahora, en el fin de Éxodo, el último capítulo, Dios había venido a vivir a ese lugar. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando empezamos el libro de Levítico, lo que yo les empecé a explicar es que toda esta sección sigue siendo la misma historia, solamente que ahora va a hablar de un tema específico. Todo el libro de Levítico son las instrucciones para Israel de cómo tenían que vivir como pueblo para que Dios no les destruya por su pecado, sino que puedan vivir en comunión con Él. Entonces, Dios quiere la comunión, Dios quiere una intimidad con su pueblo, pero esa intimidad tiene un problema. El pueblo es pecador y Dios odia el pecado. Y Dios no puede convivir con el pecado. El pecado tiene que ser limpiado, el pueblo tiene que ser librado del pecado para que pueda estar con su Dios. Y entonces todas estas leyes que empezamos a estudiar le mostraban al pueblo de Israel la gravedad del pecado y cómo Dios podía limpiarlos. Y empezamos en la primera sección del libro, del capítulo 1 al 7, a entender que había 5 sacrificios que había que hacer ahí en ese lugar, en el tabernáculo, que mostraban diferentes aspectos del perdón, de la limpieza de Dios. Los 5 sacrificios le van a enseñar al pueblo y le van a recordar todo el tiempo al pueblo de que ellos son pecadores y que la única forma de tener acceso a Dios es por algo que Dios dio para que ellos puedan ser limpiados de sus pecados. Estos 5 sacrificios, todos anuncian algo futuro. Ya hablamos de esto, ¿no? Cada sacrificio anuncia que Dios un día va a dar un sustituto. Dios un día va a dar un sacrificio que va a pagar el precio final por el pecado, que va a librar a la humanidad del pecado y que va a hacer posible que los hombres tengan intimidad con Dios y comunión con Dios. Todos los sacrificios hablan de la persona de Cristo. Todo esto pasó 1500 años antes de Cristo. Y es asombroso cuando miramos estas historias, porque todas estas historias anuncian la vida y la obra de Cristo con lujo de detalle. 1500 años antes de que Cristo apareciera, Dios ya había explicado por qué Cristo tenía que venir y qué iba a hacer cuando esté acá. Y habló de la cruz, y habló de la muerte, y habló de la sangre, y habló de todo lo que esa obra iba a lograr. Y lo habló de esta manera, con imágenes. Entonces, ya hoy nos tocaría el último de los sacrificios, estamos en el capítulo 5, pero ¿se acuerdan que vimos, les repaso los primeros 4? Tenemos el primer sacrificio, que era el holocausto, el primero que aparece en la lista, y el primero que Israel tenía que venir y traer, era un sacrificio que mostraba un sustituto, un animalito que Israel traía por la culpa del pecado que ellos sentían, y sabiendo de que este animal era inocente, ellos lo que hacían era transferir la culpa a este animal. Y este animal era sacrificado, era quemado, y en este animal Israel podía ver lo grave que era su pecado y cómo Dios trataba al sustituto que llevaba la culpa de ellos. Ese sustituto que llevó la culpa ahora debe morir, su sangre debe ser derramada, su sangre tiene que ser echada sobre un altar y el cuerpo tiene que ser descuartizado y tiene que ser quemado. Bueno, y ese sacrificio nos habló de cómo Dios trató a Cristo. La muerte de Jesús es el ejemplo más vivo que tenemos de la gravedad de nuestro pecado. Cuando vemos a Jesús en la cruz, lo que tenemos que ver es que eso merecíamos nosotros por nuestro pecado.
Y la sangre de Cristo es lo único que puede librarnos del pecado. Bueno, vimos el sustituto en el capítulo 1. Después vimos la ofrenda de la oblación, que era la ofrenda de gratitud. Cuando un judío, ahora que fue perdonado de su pecado, sabe que Dios ya no le va a destruir por su pecado, ahora siente gratitud. Y en esa gratitud, en el capítulo 2, él tiene que traer otra ofrenda para mostrar gratitud. Y en esa ofrenda, él va a traer de nuevo algo valioso, va a traer del fruto de la tierra, va a traer lo que representa toda su vida, representa todos sus bienes, trae todo a este altar y lo quema como una primicia para Dios. Y en ese altar, este judío lo que estaba diciendo era: ahora mi vida le pertenece a Dios. El segundo sacrificio es el sacrificio de la consagración. Entonces, en el primero, Israel decía: necesito un sustituto, alguien que muere en mi lugar. En el segundo decía: ahora quiero vivir para Dios, en obediencia a Él. Bueno, el tercer sacrificio, capítulo 3, las ofrendas de paz, Israel traía otro sacrificio, que en vez de quemarlo en el altar, lo que se hacía era cocinarlo y comerlo en familia, junto con el pueblo de Dios. Entonces, cuando estaban ahí frente al altar, se mataba este animal, pero ahora el pueblo disfrutaba de lo que este animal les daba, sus carnes. Así que en este próximo sacrificio vimos el gozo que siente Israel ahora en esta salvación. Y la vida que ahora recibieron, y la vida de comunión con el pueblo y con Dios, porque en este sacrificio se come ahí en la presencia de Dios, frente al altar. Se come junto con el pueblo de Dios. Entonces aprendimos sobre la ofrenda de paz. La semana pasada vimos en el capítulo 4 las ofrendas por el pecado. Y en estas ofrendas por el pecado aprendimos de que aún después de que un judío llegaba al altar y traía la ofrenda del holocausto y entendía que el pecado era grave y que un sustituto iba a tomar su lugar, aún después de eso el hombre volvía a pecar. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba con el que volvía a pecar? Después de haber sido perdonado y ahora vuelve de nuevo. Bueno, Dios va a dar un sacrificio, va a dar un camino para que el que peca pueda volver a la comunión con Él. Y el que peca, ahora hay algo que se rompe, su relación con Dios se rompe, pero hay un camino para que él pueda volver a la relación con Dios. Y ese camino es la sangre del sustituto de nuevo. Y ese camino es la confesión. Y en esa confesión, cuando el pueblo de Dios viene a Dios y confiesa su pecado y cree en la sangre que le hace limpio, Dios le restaura y Dios le limpia de nuevo. Y otra vez el pueblo vuelve a disfrutar de la comunión con Dios. Bueno, hasta ahí llegamos la semana pasada y hoy llegamos al capítulo 5, versículo 14. Y vamos a leer el pasaje hoy, vamos a leer del 5:14 al 6:7. Y vamos a aprender de estas ofrendas que se llaman acá las ofrendas expiatorias. Y dice así, versículo 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte. Y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas las cosas, de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin haberlo sabido, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote lo hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo:
Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en sus manos, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso, en alguno de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote por expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suelen ofender. Bueno, otro sacrificio. Parece que el tema de nuevo habla de cómo es que el hombre tiene que actuar si se da cuenta que pecó. Pero, bueno, ¿por qué aparecen de nuevo estas reglas si ya nos habló del pecado? En el capítulo anterior vimos que cuando alguien pecaba, lo que tenía que hacer era traer ese sacrificio, ofrecerlo, poniendo sus manos en la cabeza, confesando sus pecados, y entonces la sangre de ese sacrificio le limpiaba. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué otra vez se habla de otra ofrenda que hay que traer y se menciona de nuevo el mismo tema? Cuando la persona peca, el versículo 15, mirá, cuando una persona cometiere falta o pecare por yerro, de nuevo está hablando de cosas parecidas, ¿no? Bueno, yo les había hablado hace un tiempo de que hay veces que encontramos cosas similares, pero como Dios no quiere que perdamos de vista lo que Él nos dice, Él nos lo dice de diferentes maneras. Y Él nos trata de explicar con diferentes imágenes estas verdades para que nosotros las podamos entender. Cuando Jesús murió por nosotros, muchas cosas sucedieron en esa cruz. Y Dios lo explica con diferentes ilustraciones. Por ejemplo, cuando hablamos del holocausto y vimos el sacrificio que moría en lugar del culpable, lo que está hablando ahí es como si lo estarían hablando en el lenguaje judicial. Está hablando el holocausto de la culpa del pecado y de un sustituto que tiene que morir por esa culpa. Así como en un juicio hay un culpable y el culpable merece la pena. Nosotros somos culpables, merecemos la pena, pero hay un sustituto que lleva la culpa nuestra. Entonces el holocausto te lo muestra desde el punto de vista de un juez, de un juicio, ¿sí? Después, cuando hablamos la vez pasada de esta ofrenda por el pecado, la muerte de Cristo no es vista solamente como la que perdona el pecado, sino como la que limpia el pecado, ¿se acuerdan? Que hablamos la semana pasada que son dos cosas distintas. Una cosa es decir, la pena, el juez no la va a ejecutar, no me va a matar por mi pecado porque ya murió alguien por mí. Eso pasó en la cruz, pero no solo eso pasó en la cruz. En la cruz pasó algo más. La sangre de Cristo ahora me limpia del pecado mismo. No de la pena del pecado solamente, sino de la mugre del pecado, de lo sucio que es el pecado. Eso hace la sangre de Cristo con nosotros. Bueno, pero ahí no termina todo. Hay algo más que hace la sangre de Cristo. Esta historia, o este sacrificio, nos muestra la misma figura, pero desde el punto de vista comercial. Nos habla del pecado como una deuda que nosotros tenemos, y el sacrificio de Cristo es el pago por esa deuda. El pecado no solamente es una culpa que tiene que ser cargada, sino que es también una deuda que debe ser pagada. Y esto es lo que nos enseña todo este pasaje.
En otras palabras, lo que nos está diciendo este pasaje es que todos nosotros hemos robado a Dios. Todos nosotros somos deudores a Dios. Y esa deuda pesa en nuestra contra. Y no es suficiente solamente que alguien pague la culpa del pecado, sino que alguien tiene que pagar la deuda que nosotros tenemos por haber pecado. Todos nosotros somos deudores y le hemos robado a Dios. Tú vas a decir, pero yo nunca le robé a Dios. ¿En qué robé a Dios? Bueno, Dios, por ser Dios, Él tiene el derecho soberano sobre toda la creación. Toda la creación le debe a Dios obediencia. Toda la creación le debe a Dios adoración. Le debe a Dios sujeción. Ese es el primer y gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Eso es lo que el hombre le debe a Dios. Pero el hombre no le ha dado a Dios lo que es por derecho suyo. El hombre le ha robado a Dios. Le ha robado su obediencia. Le ha robado su gloria. El hombre, en vez de darle la gloria que Dios merece, el hombre busca gloria para él mismo. En vez de darle la sujeción, la rendición de su vida a Dios, el hombre vive para él mismo. Y eso es un delito, es una pena y es una culpa que nos hace deudores. Nosotros le debemos a Dios lo que no le hemos dado a Dios. Entonces, todo este pasaje explica cómo Dios resuelve ese problema. Hay un pasaje ahí en Isaías 53, si quieren ver una notita, es un pasaje muy conocido, que en el versículo 10 se habla de Cristo como la ofrenda expiatoria, como el que pagó la deuda. Dice así, se los leo, en Isaías 53:10, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y acá es donde aparece, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Esa expresión que usa Isaías es la misma idea que usa este pasaje acá. Que Cristo cuando murió puso su vida como el pago que devuelve a Dios lo que nosotros le debíamos a Dios. Entonces, vamos a mirar acá en Levítico este tema de la deuda que el hombre tiene y de cómo Dios hace posible que el hombre pague esa deuda. Y arranca ahí en el versículo 15 diciendo así, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas. Bueno, el primer punto, ahí en tu apunte podés completar, dice así, Dios debe ser compensado cuando le defraudamos en cuanto a las cosas sagradas que le pertenecen. Dios debe ser compensado cuando le defraudamos en cuanto a las cosas sagradas que le pertenecen. Y este es el principio que habla acá. Esa primera palabrita, cuando dice, cuando alguno cometiere falta. Esa palabra, una falta, se usa en diferentes pasajes. Por ejemplo, si ustedes quieren anotarlo, lo leen después, en Números 5:12, se habla, por ejemplo, de una mujer que es infiel a su marido. Ella le debe fidelidad, porque ella prometió fidelidad, y él es su marido, él es dueño de la fidelidad de esta mujer, y lo mismo pasaría con el hombre. Un hombre le prometió a su esposa fidelidad, pero de repente él comete una falta, usa esa misma palabra. La falta, que en Números 5:12 dice se descarriare, usa otra palabra, pero en el original es la misma palabra. Es la idea de una persona que no le da a aquel que
es dueño o es digno de recibir, no le da lo que merece. En ese caso sería esa mujer. Bueno, entonces, usa esta palabra, y es una palabra muy específica, que está hablando de una clase de pecado específico. Entonces sería algo así. En la historia, en el capítulo anterior, cuando vimos la ofrenda por el pecado, me está hablando acerca de todos los pecados que yo podría cometer. Cualquier pecado, ya sea un pecado en mi mente, en mis acciones, en mis palabras, yo tengo que llevar el sacrificio. Acá me está hablando de un pecado específico. El pecado del que habla acá es el pecado de defraudar a alguien que es digno o que merece o a quien yo debo cierta cosa. El defraudarle me hace ahora deudor. Y entonces yo tengo que ahora no solamente traer la ofrenda por el pecado, sino que también tengo que traer esta ofrenda, la ofrenda expiatoria. Bueno, en las historias del Antiguo Testamento, uno puede ver que hay por lo menos 3 formas en las que Israel rompía este mandamiento y tenía que traer estos sacrificios. Y se los quiero repasar. La primera, pues viste que menciona, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, o sea, es lo mismo que habíamos dicho antes, esta persona no tiene una actitud desafiante, sino que pecó, tropezó, pero acá te lo especifica, en las cosas santas de Jehová. En las cosas santas de Jehová. A esas cosas se aplican estas ofrendas. Cuando uno peca, en las cosas santas de Jehová. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas santas de Jehová? ¿Cuáles son las cosas que si yo peco en eso, entonces ahora tengo que traer también esta ofrenda? Bueno, hay 3 cosas que quiero mencionarte. En primer lugar, estas cosas santas de Jehová. Si miramos, por ejemplo, en Levítico capítulo 21, miren en Levítico 21, versículo 22. Levítico 21, 22. Usa esa misma expresión. Mira, dice, bueno, en el versículo 21 dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entonces acá está hablando de que el pan que va a ser traído al altar de Dios, al tabernáculo, es algo sagrado y por eso el que lo trae no tiene que tener defecto. Y del versículo 22 dice, del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. Y ahí el versículo 22 dice que estas cosas que están acá adentro, las cosas que Israel ha traído como ofrendas a Dios, esas cosas son cosas sagradas. Son cosas, usa la misma expresión que veíamos en el capítulo 5, son las cosas santas. Entonces, ¿qué son las cosas santas de Dios? Que si alguien se mete con eso, tiene que recompensar a Dios y tiene que pagar esa deuda. Bueno, en primer lugar, son estas cosas que los hombres traen como ofrendas a Dios. Cada ofrenda que es presentada en ese tabernáculo, cuando llegó, o sea, cuando salieron de la casa, era un animal más, era un pan más, era un elemento más. Pero cuando se lo presentaron a Dios, esto ahora se convirtió en algo sagrado. Entonces, si alguien se metía con esto sagrado, entonces lo que pasaba, se le tomaba como un ladrón, le estaba robando las cosas que son de Dios. Hay un caso, por ejemplo, en Malaquías, conocido, Malaquías capítulo 3, versículo 8, si quieren, después cuando se lo leo. En Malaquías 3:8 se habla acerca de cosas que son de Dios y que el hombre le roba. Mirá lo que dice Malaquías 3:8, dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de este tema de los diezmos.
Se usa muy mal muchas veces este pasaje, pero en el mundo antiguo, en el tiempo de Israel, los judíos tenían que pagar un impuesto. Como el impuesto que nosotros pagamos en nuestra nación, ellos lo pagaban en su nación. Era un impuesto por los ingresos que ellos tenían. Tenían que pagar sus diezmos. Y esos diezmos no eran opcionales, eran obligatorios. Si ellos querían hacer una ofrenda a Dios, podían, pero tenía que ser algo aparte del diezmo, porque el diezmo era obligatorio. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que hoy nosotros no somos judíos, entonces no funciona igual la ley para nosotros. Pero para un judío, acá en Malaquías capítulo 3, dice que eso que ellos debían dar a Dios, si no se lo daban, lo que estaban haciendo era robándoles a Dios. Eso era sagrado. Ese diezmo que ellos tenían que llevar, ellos no lo podían usar para otras cosas. Entonces, imagínate algo así. Acá estamos en Levítico 6, es Levítico 5, que le explica al judío qué hacer si ellos pecaron con algo sagrado. Por ejemplo, con un diezmo. Imagínate el judío de aquella época, cada año tenía que calcular cuánto era el diezmo. Y él mismo ir y llevarlo. Suponete que él se equivocaba. Se equivocaba en cuánto era lo que tenía que dar. Puede ser que se equivocaba intencionalmente o puede ser que se equivocaba sin intención. Pero la cosa es que lo que él debía dar no lo dio. Entonces empezaron a pasar los días y este judío se da cuenta de que él le robó a Dios. Y tal vez en el momento no se había dado cuenta. Tal vez fue sin intención. Ahora vamos a ver más adelante. Estos pecados pueden ser pecados sin intención, pero fueron pecados al fin. Porque lo que es de Dios, yo no se lo di. Entonces, ahora él tenía que volver al templo. Y tenía, ahora vamos a leer los detalles, pero él tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado que cometió. Él tenía que pagar la deuda y él tenía que dar una compensación por haber roto ese mandamiento y haber defraudado en esa cosa santa de Dios. Entonces, ese sería un ejemplo. Un ejemplo es algo que el pueblo debía dárselo a Dios, pero no se lo daba a Dios. Ya sea conociéndolo o sin conocerlo, y ahora se daba cuenta. Y él lo que había hecho era robarle a Dios. O, imagínate, de repente sale este judío de su casa con su corderito. Y él dice, este cordero yo se lo voy a dar a Dios en gratitud, en adoración a Él, por todo lo que Él hizo por mí. Y salen rumbo al templo. En el camino se encuentra con un amigo. Y el amigo le dice, ¿y a dónde vas? Voy al templo con mi corderito. Y el amigo le empieza a hablar, ¿no es cierto? Y lo convence de que en vez de ir y quemar todo este corderito allá, se hagan un asado y se coman el corderito que se habían llevado. Entonces ahí muy felices ellos agarran el cordero que había sido dedicado para Dios, el cordero que esta persona había procurado llevar a Dios, ahora él no lo entrega a Dios. Bueno, estas son las cosas sagradas o santas por el hecho de que tal vez por una promesa o por una actitud o por un requisito le pertenecen a Dios y no se lo han dado a Dios. Entonces, este podía ser una razón. Había otra razón. Entonces, ahí cuando dice, pecare por yerro, unas cosas santas, puede ser una ofrenda que no le llevan a Dios. Otra cosa puede ser, por ejemplo, ahí en Josué, si quieren acompañarme, en Josué capítulo 7, versículo 1, usa esta misma palabra para hablar de otra situación. Y dice el versículo 1, bueno, acá está la historia de Israel cuando entró a la tierra prometida. Dios le guió a la ciudad de Jericó, la primera ciudad que Israel va a conquistar. Dios le dio todas las instrucciones, tenían que dar la vuelta a la ciudad, tenían que gritar, la muralla iba a caer, pero no tenían que tocar nada de la ciudad, porque esa ciudad iba a ser quemada completamente como un juicio de Dios. Y todo eso le pertenecía a Dios. Nadie podía tocar lo que había ahí,
porque Dios lo había dedicado a la destrucción, ¿sí? Ese era el mandamiento. Pero hubo un hombre que desobedeció y agarró las cosas que vio y dice en el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y esa expresión, una prevaricación, es la misma expresión que usa en Levítico 5 cuando dice una falta. Cometieron una falta, una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, puede ser, tocar las cosas sagradas, puede ser, ya sea, porque esto le pertenece a Dios, porque es una ofrenda dedicada a Dios, o porque Dios, por un mandamiento explícito, dijo que eso era de Él. Y cuando eso se tocaba, entonces se cometía esta misma falta. O sea, si este hombre Acán hubiese cometido este pecado por yerro, y él se hubiese arrepentido, él hubiese tenido que ofrecer el sacrificio del que estamos hablando ahora. El problema es que él no se arrepintió y termina siendo ejecutado, muere Acán. Pero este es el pecado que él está cometiendo. Él tocó lo que es de Dios, y tocar lo que es de Dios es algo muy grave. Nadie puede invadir la propiedad de Dios y suponer de que no va a haber consecuencias. Y de repente, acá vemos otro caso. El tercer caso sería el caso de una persona que hacía un voto a Dios de consagración. Después, él tenía que cumplir ese voto. Si una persona, por ejemplo, una persona de aquel tiempo, él no estaba obligado a dar nada. Él tenía que hacerlo si él quería, en gratitud a Dios. Entonces un día, esta persona, en un momento de gratitud, le promete algo a Dios. Después, él no se puede arrepentir de eso que le prometió a Dios. Porque ahora esto que él le prometió ya es de Dios. Y si él se lo quita, él está cometiendo esta falta. Está tocando las cosas sagradas. Y vemos estos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, hay un ejemplo famoso de un hombre, un general, que ora a Dios, le pide que Dios le dé una victoria. Y le dice esto a Dios: Dios, si vos me das esta victoria, cuando vuelva a mi casa, la primera persona que me salga a recibir, te la voy a consagrar a vos, como un holocausto, le dice la persona. Entonces, sale, Dios le da una victoria tremenda. Ahora, él hizo un voto. Ese voto, Dios, él no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo. Y lo que él dijo, Dios lo escuchó. Así que vuelve a su casa. Y cuando viene llegando, allá a lo lejos, él ve a su hija, que sale con toda la alegría a recibirlo y a festejar. Y de repente cuando él la ve, se quebranta. Y ya no hay alegría, hay dolor, hay tristeza. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le prometió a Dios. Y él no puede romper esa promesa. Bueno, cuando el pueblo de Dios le hace una promesa a Dios y consagra algo a Dios, eso le pertenece. Y si ahora él se lo quita y ahora él lo usa para sí, bueno, entonces está rompiendo este mandamiento. Él está tocando las cosas sagradas. Pensémoslo así: suponete que una persona consagra su vida a Dios. Él es libre de hacerlo, pero si lo ha hecho, no es libre de elegirlo más, porque él ha hecho un voto a Dios. Él ha dicho: mi vida va a ser para ti, y Dios lo escuchó, y ahora le pertenece. Los votos son libres de hacer, pero cuando se hacen, está ligada a la persona a obedecerlo. Ahora le pertenece a Dios. Dios toma muy en cuenta lo que yo digo. Para Dios no es algo superficial. Cuando yo, por ejemplo, estaba estudiando esto y pensaba, por ejemplo, un voto que muchos de los que estamos acá hemos hecho. Por ejemplo, el pacto de membresía de nuestra iglesia. Cuando vos te hiciste miembro de nuestra iglesia, había toda una listita de compromisos que vos tomaste. Eso fue un voto, fue una promesa que Dios escuchó.
Y esa promesa incluye cuál va a ser tu actitud hacia la vida cristiana, cuál va a ser tu compromiso con Dios y con la obra de Dios, cuál va a ser tu compromiso en obedecer a Dios y en crecer en tu vida espiritual. Eso es un voto. Si vos no lo haces, lo que vos estás haciendo es robarle a Dios lo que le pertenece por derecho. Entonces, este mandamiento muestra lo grave que es robar a Dios. Y uno puede robar a Dios de todas estas maneras. Entonces, vuelvan ahí al Levítico y sigamos, como explica este pecado. Dice, cuando alguno entonces pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, esa palabrita, culpa. La persona ahora tiene una culpa. La culpa del pecado no siempre se siente en la misma manera. Hay veces que una persona puede haber pecado y no sentir la culpa, porque tal vez no se dio cuenta que pecó. Puede ser, ¿no es cierto? Acá más adelante, mirá, dice el versículo 17 al final, aún sin haberlo hecho a sabiendas. Puede pasar, ¿no?, que una persona se olvidó del pacto que le había hecho a Dios. Se olvidó de la promesa. Dios no se lo olvidó, pero él sí. Entonces ahora lo está rompiendo, pero él no siente culpa. Pero el que no sienta la culpa no quiere decir que la culpa no esté. La culpa frente a Dios. Y por eso cuando la persona lo reconoce, en ese mismo momento, él debe actuar sobre esa culpa. ¿Y qué debe hacer? Bueno, lo que debe hacer, mira, ahí dice, 3 cosas. Primero, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto. Y ahí explica cómo debe ser ese carnero. Ese carnero tiene que tener características y tiene que ser aprobado y avalado. Avalado por el sumo sacerdote. Después, no solamente tiene que traer ese carnero, sino que tiene que pagar lo que hubiere defraudado. Entonces, traer el carnero, pagar lo que defraudó y después va a añadir a ello la 5ª parte. Entonces, este sacrificio nos enseña 3 ingredientes de cómo Dios trata el problema de esta deuda que se generó. Este hombre que defraudó a Dios. 3 cosas tienen que pasar. Expiación, en primer lugar, tiene que haber un cordero que muera por la culpa del pecado. Después tiene que haber restitución, o sea, yo tengo que cumplir con lo que me comprometí, ¿sí?, o tengo que devolver lo que robé. Y en tercer lugar, tiene que haber compensación. No solamente lo que se perdió o lo que no se dio, sino que ahora tiene que haber un pago mayor que compense el daño que se hizo a esta persona. En estos primeros versículos, fíjense que hay un cambio en el capítulo 6, versículo 1 y 2, y uno de ahí en adelante, y te das cuenta que los primeros, o sea, el capítulo 5, el final del 5, habla de el hombre que le roba a Dios. Y del 6 en adelante habla del hombre que le roba a otro hombre. Pero en los 2 casos se aplican estos mismos 3 principios. Para que haya perdón, tiene que haber estas 3 cosas. Expiación, restitución y compensación. Esas 3 cosas tienen que haber. Bueno, esto es algo interesante, porque lo primero, la expiación, el sacrificio que había que hacer, demuestra la culpa moral que tiene esta persona, y tiene las descripciones, mirá cómo le dice, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Ya hablamos de los carneros que se ofrecen en estos sacrificios. Cada vez que aparece un carnero que está muriendo en un sacrificio, estos carneros representan o hablan o anuncian la muerte de Jesús, el cordero sin defecto que un día iba a morir. Entonces, no puede haber perdón
a menos que haya un sustituto, de nuevo, un carnero que muera en lugar de este culpable. Este carnero tiene que ser evaluado, fíjate, dice, conforme a tu estimación. O sea, Moisés tenía que evaluar si el carnero era apto para ser sacrificado. Y este carnero tenía que tener un valor superior a un mínimo que puso acá. Tiene que ser de acuerdo al ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces, este carnero era un carnero especial, un carnero evaluado, un carnero aprobado, y ese carnero era el que iba a morir por la culpa del pecado. Entonces, si yo robé a Dios, necesito el carnero. Pero en segundo lugar, va a pagar lo que hubiere defraudado. Esta idea de pagar, la idea de restitución, es una idea muy importante. Porque mucha gente no ve que el pecado le haya hecho deudor. Cuando piensa en el pecado, piensa, bueno, con solamente pedir perdón por el pecado es suficiente. No hay que restituir nada porque ya me perdonó. Si yo pequé, pido perdón y se acabó la historia. Pero Dios no acepta eso. Dios lo que dice es que si una persona realmente está arrepentida, Él no solamente va a venir y decir perdón, sino que Él va a estar dispuesto a hacer restitución por el daño que ha hecho. Vos lo ves, por ejemplo, en la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa historia? Un hombre que era culpable de este pecado. Un hombre ladrón, que le había robado a Dios y le había robado al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que el día que llegó Jesús, Él fue transformado? Él sintió el dolor por el pecado. ¿Y cómo sabemos que Él realmente le creyó a Jesús? Por lo que hizo. ¿Qué hizo Zaqueo? Dice que en el medio de la cena, Él se puso de pie y Él dio un anuncio. Él dijo, la mitad de todo lo que tengo, toda su vida Él había vivido para sí mismo. Él había robado a los demás para enriquecerse. Pero este día Él dijo así, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo lo que dice es, yo me siento culpable y sé que tengo que restituir por la culpa. Entonces, yo vengo a obedecer ahora. Y Jesús le dice, la salvación llegó a esta casa. Porque este hombre tiene la misma fe que tuvo Abraham. Es la fe verdadera. La fe verdadera lleva a una persona a la restitución. Cuando una persona dice, yo me arrepiento por el pecado, dice, pido perdón por mi pecado, pero no hay ninguna intención o no hay ninguna idea de la necesidad de restitución, entonces no entendió lo que significa el pecado. Porque el pecado, entre otras cosas, significa una deuda que yo tengo ahora por haber pecado. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo restituimos a Dios? ¿Qué es lo que le debemos a Dios? Yo le dije en el principio, lo que yo le debo a Dios por haber pecado contra Él es lo que le debía desde un principio. ¿Qué le debo a Dios? ¿Qué le debe toda la creación a Dios? Obediencia completa, amor completo, entrega completa, rendición completa. Todo eso le debemos a Dios. Él es nuestro dueño. Ahora, hay un problema. Porque cuando yo vengo a Cristo, yo me arrepiento por mi pecado. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, me arrepentí, pero sigo viviendo en la misma manera en que vivía antes? ¿Qué intención de restitución hay? No hay ninguna intención. No hay ninguna intención de volver atrás a reconocer que yo le he robado a Dios y ahora vengo a pagarle a Dios lo que Dios merece. Y el otro problema es que aunque lo intentemos, no podemos pagar, porque es una deuda tan grande la que hemos adquirido. La deuda de obediencia total no la puede pagar el hombre. Entonces, el hombre no solamente necesita alguien que muera en su lugar,
necesita también alguien que le pague a Dios la deuda de obediencia completa y de rendición completa a Dios en nombre del hombre. Y algo más, necesita que el hombre compensara a Dios. O sea, solamente obedecer completamente no sería suficiente para arreglar el problema del pecado. Para arreglar el problema del pecado, el hombre debería ser completamente obediente hoy y además de eso, compensar a Dios por haberle defraudado antes. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Quién podría pagar su deuda y su culpa? Bueno, hay una buena noticia. Este sacrificio, igual que todos los demás, lo que hace es anunciar cómo Dios va a librar al pueblo del pecado. Porque Dios va a hacer posible de que venga alguien que haga estas tres cosas. Venga alguien que muera en lugar del pecador, que pague la deuda de obediencia completa a Dios y que recompense a Dios aún más allá de la deuda que nosotros teníamos de obediencia. Y ese fue Jesús. Jesús hizo esas tres cosas por nosotros. Y vos decís, ¿de qué manera? Bueno, la primera ya hemos estado hablando. Él fue el sustituto. Él fue el sacrificio perfecto, sin pecado, que murió por nosotros. En segundo lugar, Él pagó lo que ninguno de nosotros podría haber pagado. ¿Cómo lo pagó? Bueno, el primer Adán, nos dice ahí en Romanos capítulo 5, ¿se acuerdan ahí en Génesis capítulo 1, 2, cuando Dios creó el Edén y lo puso ahí a Adán? Adán tenía todo para obedecer a Dios, pero él desobedeció. ¿Y se acuerdan cómo la Biblia lo dice? Que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en Adán. Porque Adán era nuestro representante. Eso es algo interesante que destaca la Biblia. ¿Sabes que cuando Eva pecó, Eva fue culpable de su pecado, pero no fue el pecado de Eva que introdujo el pecado a la humanidad, sino que fue el pecado de Adán. La Biblia dice eso. No es que todos pecamos en Eva, sino todos pecamos en Adán, dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque Adán era el representante de toda la humanidad. Adán, cuando fue creado y fue puesto en ese huerto, y Dios se relacionó con Adán, Dios lo puso a Adán como el representante de toda la humanidad. Así que el pecado de Adán ahora se convierte en el pecado de toda la humanidad. Bueno, en Romanos nos dice otra verdad. Nos dice que así como por la desobediencia de uno, el pecado pasó a todos. Ahora por la obediencia de otro, de Cristo, todos somos constituidos justos. O sea, hubo otro hombre que él sí cumplió con su deuda de hombre. Él sí fue fiel. Y Cristo es el representante de todos los que pongan su fe en Él. Y Cristo lo que hace, Él vivió esa vida perfecta. Así que ahora Él puede pagar la deuda que nosotros teníamos, la deuda de una vida perfecta. Pero algo más, dijimos, no alcanza solamente con pagar la deuda. Yo noté así, la muerte de Cristo expió los pecados, restituyó nuestra deuda y compensó al Padre por nuestras faltas. ¿De qué manera compensó? Bueno, el hombre, yo decía, al pecar tenía esta deuda y Cristo tenía que hacer algo que vaya más allá que pagar esa deuda. Miren, vamos a leer un versículo ahí en Romanos, que yo les estoy dando vueltas en Romanos, pero hablan ahí en Romanos capítulo 5, que trata todo este tema del primer Adán y el segundo Adán, y la comparación de cómo en Adán todos morimos y en Cristo todos vivimos. Mirá el versículo 20, como dice. Mirá Romanos 5:20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero en ese versículo nos dice que Cristo, cuando Él murió por nosotros, no solamente logró restituirnos al punto en el que estábamos antes de que hayamos caído. El pecado nos llevó a la muerte. Cristo no solamente cuando Él murió nos llevó de vuelta al estado en el que estábamos antes de haber caído, sino que hizo algo en nosotros mucho más allá de lo que antes éramos. El pago, o sea, en este principio estas tres cosas estamos hablando, ¿no? Cristo pagando por nosotros y por nuestra deuda, lo que significaría es que ahora nosotros vivamos en obediencia completa a Dios. Pero eso no es lo único que hizo Cristo. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos ahora sentados en los lugares celestiales. En Cristo nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Nosotros si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios. El hombre, a través de la obra de Cristo, no solamente volvió a la condición en la que estaba antes de la caída, sino que Cristo hizo una obra que fue mucho más allá que solamente pagar esa deuda inicial por el pecado. Y esto es lo que este sacrificio nos está anunciando. Así que, bueno, ahí al Levítico. Cerramos este primer principio. Entonces, Dios debe ser compensado cuando le defraudamos en cuanto a las cosas sagradas. Y dijimos, toda la humanidad ha defraudado a Dios. Dios debe ser compensado. ¿Y quién es el que puede compensar a Dios? Es Cristo. Cristo que cumple estas tres cosas. La expiación. Y Él también paga la deuda y Él no solo restituye, sino que Él compensa. Bueno, el segundo punto dice así. Dios debe ser compensado aún cuando peque sin saberlo. Dios debe ser compensado aún cuando peque sin saberlo. Y es lo que dice en el versículo 17 al 19. Sigue hablando de las deudas que tengo con Dios. Pero ahora toca otro tema. Esa deuda puede ser una deuda que se da por algo que yo no sé. Mira, dice en el versículo 17, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas las cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Cuántos pecados suceden en medio de la ignorancia? Bueno, ¿cómo responder a esa pregunta? ¿Cómo sabés vos cuánto pecás si es que hay pecados que vos no conocés? ¿Podría haber millones de pecados que estén dentro tuyo y que vos te sientas seguro porque no los ves, pero que están? ¿Podría ser que estén ahí? Si es que vos no sabés cuánto pecado hay dentro tuyo, eso te muestra la necesidad que tenés de Cristo. Porque cuando vos hablas con la gente ahí afuera, y le vas a hablar del Evangelio, ¿no? Le golpeas la puerta a una persona y le decís, bueno, yo vengo a hablarte, me das un minutito para contarte lo que Dios dice. Bueno, arrancás. Dios dice que todos somos pecadores. ¿Vos sos pecador? ¿Qué te dice la persona? No. ¿Cómo yo? Soy un buen vecino. Yo nunca hice nada grave. Entonces, ¿vos qué haces? Agarrás la Biblia y le empezás a mostrar a esta persona que un mal pensamiento puede ser pecado, ¿no? Entonces vos le empezás a mostrar, bueno, alguna vez dice Jesús que si codiciás a una mujer en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿Vos codiciaste alguna vez? Sí. Bueno, y le empezás a llevar uno tras otro. Y de repente esta persona que no sentía culpa por ningún pecado se da cuenta de que su vida tiene pecados que nunca consideró. Entonces vos ahora le preguntás a la persona, ¿y qué vas a hacer con esos pecados? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si vos hoy tuvieses que enfrentar a Dios y Dios juzgara tu vida, todos esos pecados están. ¿Y qué va a hacer Dios con el pecado?
Dios te tiene que condenar. Vos vas a ir al infierno por tu pecado. Y vos le preguntás a la persona, ¿y vos te preocupa eso? ¿Que vas a ir al infierno? Si vos morirías hoy, te vas al infierno por toda la eternidad. ¿Eso te preocupa o no pasa nada? Y de repente ahí la persona se da cuenta y dice, yo necesito un salvador. Soy pecador. Nunca lo pensó antes. Ahora se da cuenta, el pecado estaba oculto, tal vez porque él mismo lo pisaba, lo dejaba a un costado para no sentirse culpable. Ahora, ¿eso que le pasa a la persona que no conoce a Cristo? ¿No le pasa al creyente también con sus pecados ocultos? Cuando viene alguien y te confronta con el pecado, y vos decís, pero yo no me di cuenta de eso. Yo no quise hacerlo. ¿Está mal eso que yo estoy haciendo? Pero yo lo hice toda mi vida. Y la persona te agarra el pasaje y te muestra un versículo y ahora vos sentís la culpa por el pecado. La pregunta sería, ¿cuánto pecado hay así en nuestra vida? Bueno, aún por ese pecado, Dios tiene que ser compensado. Pues sí, pero yo no lo sé. Bueno, pero Dios proveyó un medio para compensarle a Él, aún por todos esos pecados que ni siquiera vos sabés que están ahí. Y tal vez algún día, cuando lleguemos a la eternidad, nos encontremos con Cristo y Dios nos deje ver todo lo que Él hizo, nos demos cuenta de cuánto Él nos libró, de qué tan malo es nuestro corazón, de qué tan bajo es nuestro pecado. Pero Dios debe ser compensado por esos pecados. Hay muchos ejemplos en la Biblia de pecados de ignorancia. Por ejemplo, aparece ahí en Génesis 26 la historia de los filisteos, cuando llegó Isaac ahí y él dijo que su esposa en realidad era su hermana, y el rey la agarró y se la tomó como una de sus esposas, y Dios se le apareció en un sueño y le dijo que lo iba a matar. Y el rey dice, ¿pero por qué? Y Dios le dice, bueno, porque tomaste la esposa de Isaac. Pero él no sabía. Entonces él después va y lo reta a Isaac y le dice, hubiésemos muerto todos por tu culpa, porque no lo sabíamos. Bueno, era real, él no lo sabía, pero no por eso era menos culpable. Dios lo iba a matar, iba a destruir todos los filisteos por el pecado de esta persona. ¿Vos te das cuenta que necesitas ser librado por Dios, aún de los pecados que te son ocultos? Que si Dios no te librara de esos pecados te destruirían, porque Dios los considera una culpa. Bueno, esos pecados, y por eso el salmista clama a Dios, dice, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Dios debe ser compensado por eso. Ahora, tengo una pregunta. Venimos hablando ya hace 1 mes y medio del pecado. Todos los detalles de los pecados, los pecados aquellos, cómo librar de este pecado, cómo librar de aquel pecado. ¿Por qué tanto lío por el pecado? ¿Por qué en esta iglesia se habla tanto de pecado? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Por qué no nos alientan un poco más? ¿Por qué Levítico va a pasar tanto tiempo hablando de tantos detalles? Bueno, es porque Dios le da importancia a este tema. Porque el pecado es justamente lo que destruye al hombre. El pecado es justamente lo que separa al hombre de Dios. El pecado es justamente lo que no permite que el hombre pueda tener comunión con Dios. No importa cuánta actividad religiosa tenga el hombre. No importa cuántos cultos tengamos. El pecado debe ser resuelto. Y por eso Dios se ocupa de hablarnos tanto del pecado. No para martirizarnos, no para golpearnos en la espalda y decir qué pecadores somos solamente, porque eso no serviría de nada tampoco, sino que es para que veamos a nuestro Salvador y creamos en nuestro Salvador y clamemos por salvación. Pero hasta que no veamos el pecado no vamos a hacer eso, no vamos a ver la necesidad de la salvación. Entonces, bueno, este sería el segundo punto. Dios debe ser compensado aún cuando peque sin saberlo. Tercero, mi prójimo debe ser compensado cuando le defraudo tomando lo que le pertenece. Entonces la primera sección dice, Dios debe ser recompensado. Y ahora, toda la segunda sección nos habla de cómo debe ser la relación mutua dentro del pueblo. El pueblo debe demostrar en su vida diaria que ellos entienden este principio. Entonces lo mismo que es verdad para Dios, ahora tiene que ser verdad para ellos.
Esto es lo que hablamos cuando hablamos de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que dijimos? La primera tabla de los 10 mandamientos hablaba de la relación del hombre con Dios. La segunda tabla, de la relación hombre con hombre. Primero está mi relación con Dios, después mi relación con mi prójimo. Pero si yo entiendo mi relación con Dios, ahora tengo que vivir mi relación con mi prójimo a la luz de eso. ¿Y qué dice Dios? Mira el versículo 2, capítulo 6. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado. Bueno, primero, acá va a hablar de todas las cosas que podemos hacer contra otro. Pero ¿viste cómo lo arranca? Si alguno peca contra Jehová, cualquier pecado que yo cometo, aunque sea un pecado contra otro, en primer lugar es un pecado contra Jehová. En segundo lugar es un pecado contra la persona. Todos los pecados que hacemos son contra Jehová. Por eso es que cuando David pecó, ¿se acuerdan de ese gran pecado que él cometió? Que se le hizo culpable de esto, ¿no? Había un hombre, una mujer que David codició, era la mujer de otro hombre, y él se la quitó. Y él pecó robando lo que era de otro hombre. Y no solamente eso, sino que él lo mandó matar a este hombre. Y él vivió todo un año en miseria, con tristeza, pero sin confesar ese pecado. Tratando de mantenerlo tapado, hasta que un día vino un profeta y lo confrontó a él. Y David, después que escucha al profeta, se arrepiente y lo primero que él dice es: pequé contra Jehová. Él lo había matado a Urías. Pero lo primero que él dijo es: pequé contra Jehová. Muchas veces las personas quieren arreglar los problemas interpersonales, pero no ven cómo su pecado, en realidad, en primer lugar, es contra Dios. Y por eso no están arrepentidos del pecado, solamente les preocupa mantener las relaciones. Pero los pecados, en primer lugar, son pecados contra Dios. Y en segundo lugar, son pecados contra la persona. Y hay que restituir estos pecados. Entonces, ahí da toda una lista de estos pecados. Por ejemplo, empieza hablando de un depósito. Alguien que le encomienda a otro algo y después lo que le dieron, esta persona no lo guardó, sino que ahora se lo quedó. Esto pasa, puede pasar. Una persona que se le encomienda el cuidado de algo, pero eso se lo queda a la persona. Bueno, puede pasar en muchísimos niveles. Muchas veces uno tiene que ser un administrador de algo que no le pertenece. Y debe guardar eso que no le pertenece, sabiendo de que no es propio. Y usándolo con responsabilidad, sabiendo que le pertenece a otra persona. Y esto es lo que esta persona rompió. Esta persona usó lo que es de otro como si fuese suyo y no lo guardó. Y ahora se lo niega. Y después agrega otra situación. O bien robare. Y acá sería un robo directo, algo que ya sea por la fuerza o por engaño, se le quita a otra persona. La otra persona es dueña de algo y ahora yo se lo saqué. Ahí menciona, este es un robo. Bueno, está hablando de diferentes circunstancias. O el que calumnia a su prójimo. ¿Qué es una calumnia? Habla mal contra su prójimo. Acá no tiene que ver ya solamente con un objeto, un bien, sino con la reputación de la persona. Yo le robé a la persona su reputación. La reputación de una persona es algo muy valioso. La Biblia dice que nuestro testimonio es muy valioso, que debemos guardarlo, porque nuestro testimonio es la forma en la que podemos influenciar a otro. Entonces, la iglesia tiene que proteger el testimonio de los demás. Y cuando yo hablo mal de otra persona, lo que estoy haciendo es robándole a esa persona su testimonio y su oportunidad de ser influencia a otro creyente, o a su familia, o a sus amigos. Y eso es un delito que entra en esta categoría. Estoy robando, está calumniando. O dice, habiendo hallado lo perdido, después lo negaré. ¿Qué problema hay con esto? ¿Por qué estaría mal encontrar algo y no devolverlo? ¿Por qué está mal? Yo me lo encontré.
Estaba en el piso. ¿Nadie lo vio? Pero sabés de quién es. ¿Eh? Pero sabés de quién es. Pero ya no es más de él, ahora está en el piso, ¿no? No me pertenece, es verdad. No me pertenece. Bueno, hay un principio. Dios aprueba que una persona pueda tener bienes, ¿no? Lo que Dios no aprueba es que una persona se enriquezca con el dolor de otro. Eso es algo que Dios no aprueba en ningún contexto. Por eso, por ejemplo, la Biblia condena a los prestamistas. ¿Sí? ¿Por qué los condena? Porque esta persona se enriquece con el dolor o la necesidad de otro. Otra pregunta, ¿por qué la Biblia condena el juego de azar? ¿Por qué para la Biblia es pecado si yo voy al bingo, por ejemplo, ¿no? Acá hay un bingo en San Justo. ¿Por qué sería pecado ir al bingo? Yo puedo ganar, tirar la valijita, ¿no es cierto? Y me llevo un dinerito a casa. ¿Por qué es pecado? Bueno, un principio, yo estoy confiando en eso y no confiando en la provisión de Dios, puede ser. Pero hay un principio del que estoy hablando ahora. Exactamente. Yo me enriquezco en base a la pérdida de otros, al dolor de otros. Muchos tienen que perder para que uno pueda ganar. Y yo soy el que gana. Y yo quiero ser el que gana, a costa de los demás que pierden. Eso es pecado. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de enriquecerse legítima? La que Dios sí avala. Yo me enriquezco en base al bien que doy al otro. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar para otra persona. Yo le hago un servicio a esta persona. La persona se beneficia con ese servicio y yo me beneficio. Eso es legítimo. ¿Sí? Yo le vendo algo a la persona. Yo me beneficio por haberlo vendido, tuve una ganancia, pero la persona se benefició con un bien que yo le di a esa persona. Y ahora la persona eligió comprarme esto y esa persona se beneficia y yo me beneficio. Todos nos beneficiamos. Pero en el bingo, ¿quién se beneficia? Bueno, se beneficia en realidad solamente el que lo organiza el bingo, ¿no? El dueño. En realidad nadie más se beneficia porque eso esclaviza y destruye a las personas. Pero desde el principio más básico está este problema. Yo me beneficio a costa del dolor de los demás. Eso es pecado. Y acá está señalado. Si yo encontré algo que es de otro, esa persona está sufriendo por esto que perdió. Entonces yo no puedo beneficiarme en cuanto a esto. Yo debo buscar a esta persona. Ahora, hay otra pregunta que te podría hacer. ¿Qué pasa si no está la persona? Si no encuentro a la persona, si no... Bueno, o sea, estamos hablando del principio cuando hay una actitud así, que yo veo como fuente de ganancia la pérdida de otro. Entonces, calumniar, robar o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas estas cosas que suele pecar el hombre en esto, entonces, habiendo pecado y ofendido, y acá empieza, lo mismo, restituirá aquello que robó. ¿Qué tiene que hacer? No solamente pedir perdón, sino que tiene que restituir. Cuando tu acción quitó a otra persona su legítimo derecho a algo que le pertenece, entonces vos debés restituir exactamente en lo que robaste, o en lo que quitaste, o en lo que defraudaste, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le comentó, o lo perdido que halló. Todo esto tiene que volver a su dueño original. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero. Y versículo 5 al final dice, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. De nuevo el mismo principio. No solamente restituir, sino compensar. Sería así. Vos venís un día caminando por San Justo, alguien te pone un arma en la cabeza, dame todo tu plata. Te sacan la billetera, te llevó tus 500 pesos, y de repente se está escapando la persona, sale un policía corriendo. Alto ahí, lo corre la persona, lo terminan agarrando. Así que ahí está la billetera, la tenía la persona, vienen y te la devuelven.
Buenísimo, no perdiste nada. Él te intentó robar, ahora tenés tu dinero de vuelta. Si vos hubieses estado viviendo en el tiempo de Israel, no solamente tenía que devolver la billetera, sino que ahora te robó 500, te debe dar 100 pesos en concepto de un pago por el daño que hizo al robarte. ¿Sí? Esta compensación era la forma en la que Dios hacía que el pueblo entienda la gravedad del pecado y que la gente no peque sin sentir lo grave que es lo que estaba haciendo. Entonces Dios establece este principio, la compensación por el daño. Y dice, después en el versículo del final, y añadirá la quinta parte, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto. Fíjate que termina en el mismo lugar donde comienza. Comenzó diciendo, bueno, para restituir a Dios necesitas el cordero, la restitución, la compensación. Y ahora, cuando hay una persona a quien ofendí, necesito estas mismas tres cosas. Necesito restituir, pero restituir no sería suficiente. Si yo le devolvería a la persona todo, aún así no se arreglaría mi problema. Tenés, por ejemplo, en nuestro tiempo, un criminal. Un criminal que lo agarran, cometió un crimen, tiene que pagarle a la sociedad su deuda. ¿Cómo lo hacen? Yendo a la cárcel. Y va a la cárcel 30 años. Y sale después y dice, yo ya pagué mi deuda. Bueno, pagaste tu deuda a la sociedad. Pero delante de Dios, sos aún culpable a menos que esa deuda se limpie por un sacrificio sustituto. No es suficiente la restitución por los pecados personales si no se hace expiación por ese pecado delante de Dios. Y lo mismo pasa hoy. El principio del pecado incluye todas estas cosas. Incluye la expiación delante de Dios, la restitución y la compensación. Las tres cosas. Y esas tres cosas ha hecho Cristo por nosotros. Bueno, la pregunta es, Él lo hizo por vos. ¿Vos has sido librado de tu deuda? ¿Vos sabés que tenés una deuda con Dios? ¿Cómo vas a pagar esa deuda? No podés pagarla. Solamente Cristo la puede pagar. Y Él la quiere pagar. Solamente vos tenés que venir a Él, arrepentirte, confesar tu pecado, pedirle que te sane, te perdone de tu pecado, que te limpie. Él lo va a hacer.